voy a hacer ahora en estos 20 minutos, 15, 20 minutos, voy a hacer una perspectiva histórica de algunos autores que de alguna manera vienen desde la psicología, vienen desde el deporte, desde la gestión deportiva, la escritura y la historia deportiva, biólogos también, y de diversas profesiones que han alimentado a lo que hoy en el siglo XXI se conoce como la psicología deportiva. Y ustedes van a ver aquí que son gente de diversas profesiones, ¿sí? Donde que tenemos muchos psicólogos, psiquiatras, escritores de la historia de la psicología, gestores deportivos, y creo que desde esta mirada multidisciplinaria, ustedes pueden después trasladarse a estos autores, buscar ahora que es fácil el Internet, buscar quizás en YouTube mismo o en revistas científicas, en buscar a estos autores para que ustedes profundicen sus aportes, ¿sí? Y también en la parte de acá abajo de la descripción les voy a dejar algunos de estos personajes que vamos a ver aquí para que ustedes revisen también, quieran profundizar en el tema. Si usted es un entrenador deportivo, un asesor de gimnasio, tiene que estar capacitado en psicología deportiva, que es fundamental. Entonces, vamos a ver algunos autores que a lo largo de los últimos 150, 200 años han aportado a lo que hoy en el siglo XXI conocemos como la psicología deportiva o psicología del deporte. Charles Darwin, yo creo que siempre es necesario como biólogo, como uno de los teóricos de la evolución, el padre de las teorías de la evolución. Charles Darwin como biólogo puede aportar muchísimo a entender la psicología y la mente y el comportamiento humano, porque a pesar de que él hizo sus investigaciones más dentro del tema de la evolución de animales, de la naturaleza, yo creo que es un eje fundamental para entender el comportamiento también humano, no solamente animal ni natural. Herbert Spencer, un psicólogo asimismo, estamos hablando esto del siglo, de mediados y fines del siglo XIX, 1800, 1850, 1900, estamos hablando de estos años donde que tuvo también una influencia Herbert Spencer, uno de los psicólogos y sociólogos muy importantes, que siempre hay que revisarlo y entender desde una perspectiva histórica sus aportes. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, uno de los fundadores también de la psicología, de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX. Yo creo que el psicoanálisis fundado por Sigmund Freud, como psicólogo, como psiquiatra, como neurocientífico de su época, todavía requiere mucha revisión, y yo creo que el psicoanálisis y los aportes de Sigmund Freud son necesarios para la psicología deportiva. Pierre de Coubertin me parece que es francés, él fue uno de los impulsores y fundadores de los Juegos Olímpicos, de lo que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos modernos, francés gestor deportivo. Hay que revisar la biografía y los aportes que hizo Pierre de Coubertin y tuvo un rol importante en el fomento del deporte internacional, francés. Bronislaw Malinowski, un antropólogo, yo creo que la psicología es hermana, melliza de la antropología, y creo que los postulados antropológicos de Malinowski pueden alimentar mucho a la psicología deportiva. A pesar de que él es un antropólogo, yo siempre tengo esta mirada multidisciplinaria, creo que puede aportar mucho a la psicología como al tema del deporte, visto desde la perspectiva cultural, cómo las culturas han practicado los deportes a lo largo de la historia. Carl Diem es un gestor, un impulsor del deporte en Alemania. Habrá que revisar su biografía, cuáles han sido sus aportes para tener escuelas de deportistas en Alemania, uno de los países que ha fomentado la formación, la educación de grandes deportistas de élite como es Alemania. Creo que hay que revisar los aportes de Carl Diem, uno de los gestores deportivos en Alemania. Carl Gustav Jung es un psicólogo, fundador de la corriente de lo que es la psicología humanista, perdón, la psicología analítica, y bueno, después tuvo influencia también en la psicología humanista, pero él fundó la psicología analítica. Creo que hay que revisar siempre, cualquier psicólogo tiene que revisar los aportes de Carl Gustav Jung.
De igual manera, Jacob Levy Moreno, uno de los psicólogos que ha hecho aportes muy importantes a la dinámica de grupos, a la psicología de los grupos. Jacob Levy Moreno puede servir mucho en los deportes que son colectivos, como el fútbol, como el básquet. Entonces, desde su perspectiva de la psicología de los grupos, la dinámica de grupos, y algunas técnicas de manejo de grupos puede servirles a mucha gente, a muchos entrenadores, psicólogos deportivos, educadores del deporte. Claude Levi-Strauss, también un antropólogo. Yo creo que hay que revisar los aportes de tanto de Malinowski como de Levi-Strauss desde la antropología, cómo nos puede servir tener esa mirada antropológica, cultural, etnográfica del deporte. Kurt Lewin, también un psicólogo muy importante para el manejo de grupos, la investigación-acción. También se merece también una revisión de sus aportes de su biografía. Paul MacLean, un psicólogo, un psiquiatra, neurocientífico, promovió una teoría que se llama los tres cerebros. Nos puede aportar muchísimo para entender la psicología del deporte, y ahora es fácil revisar en internet. Creo que por eso también lo hemos colocado ahí. José María Cagigal, un español, uno de los pioneros de la investigación y del deporte en España, un psicólogo, promotor de la educación física en España, José María Cagigal. Creo que es necesario revisar sus aportes y cómo eso influencia en lo que estamos revisando hoy, la psicología deportiva. Y de ahí tenemos a Margaret Mead, una antropóloga también. Siempre la antropología tiene que estar ligada a la psicología. Y si bien no estamos hablando acá de antropología, pero tenemos a varios antropólogos, y Margaret Mead, creo que su visión antropológica nos puede servir mucho para el deporte. Bruce Lee, uno de los más altos representantes de las artes marciales, un deportista y genio de las artes marciales, tuvo varias películas también en los Estados Unidos, y varios hemos visto sus películas donde que es un experto en artes marciales, y las artes marciales de la cultura asiática, japonesa, y de todo Asia realmente nos pueden servir mucho para entender la psicología deportiva. Gregory Bateson, también un antropólogo, padre de la psicología sistémica. También es necesario también revisarlo como antropólogo, cómo hace sus aportes a entender y aplicar la antropología dentro del deporte. Enrique Pichón Revier, también sobre el tema de la psicología y la dinámica de grupos, los grupos operativos, creo que pueden servir muchísimo para entender la psicología deportiva. Bert Sugar es un escritor, historiador del deporte. Bert Sugar es un historiador del deporte, y concretamente del box en los Estados Unidos y en el mundo. Escritor, periodista, investigador de la historia del deporte, de la historia del box. Creo que es necesario también revisar sus aportes, sus libros y sus investigaciones, así sea en internet. Frederick Skinner, también el padre del conductismo, de la psicología conductista, es otro autor que hay que revisarlo también dentro de esta área. Wilmer Reich, uno de los padres de entender el cuerpo, cómo se estructura el cuerpo desde la psicología. Médico, psiquiatra, psicoanalista Wilmer Reich, también hay que revisarlo por sus aportes en el tema del cuerpo, del manejo del cuerpo, de la psicología corporal. Eric Fromm, un psicólogo, psicoanalista, sociólogo, filósofo. Sus planteamientos están centrados en la psicología, no tanto en el deporte, pero desde la psicología pueden aportar muchísimo a entender el deporte, desde sus análisis de la sociedad contemporánea. Wei Chue es un maestro del yoga y de las artes marciales, asiático, maestro budista, y creo que desde esa perspectiva de incorporar el budismo, el tema de la filosofía y la ciencia de la meditación, de las artes marciales, nos puede servir mucho a la psicología deportiva contemporánea. Wei Chue, también les recomiendo que revisen sus aportes. Otro autor que nos puede
a ayudar a entender la psicología social del deporte, la influencia en los grupos, los liderazgos, el manejo de masas, es Salomon Asch, también otro autor muy, muy necesario. Thomas Szasz también es un psiquiatra, fundador de la antipsiquiatría, y creo que a pesar de que él no hizo investigaciones directamente y profundizó en el tema del deporte, pero sí profundizó en el tema de la psicología. Glenn Wills, entrenador de Usain Bolt, uno de los más veloces atletas de la historia, campeón, medallista varias veces en velocidad, en 100 metros planos, 200 metros planos y otras disciplinas de alto rendimiento, entrenador de Usain Bolt, un centroamericano, muy importante entender la vida y la obra de Glenn Mills, que entrenó a Usain Bolt, un genio del atletismo, de la velocidad, dentro de las Olimpiadas Internacionales. Y de ahí tenemos a otros autores como Michel Foucault. Creo que también siempre leer a Michel Foucault desde la psicología, desde la filosofía, desde la historia. Él no es un especialista en el tema de deportivo, pero sí en psicología, en historia de la psicología, y creo que sus aportes a los profesores en educación física pueden también servirles en algún momento. De igual manera, Salvador Minuchin, trabajó él más, es especialista en psicología familiar. Entonces, a los que se especializan en psicología deportiva y en los deportes, cómo manejar la relación entre los deportistas y las familias, los entornos familiares, la psicología sistémica y los contextos de los deportistas, creo que Salvador Minuchin puede hacer grandes aportes. Eduardo Galeano es un escritor, o fue un escritor muy importante para América Latina. Tiene un libro, yo rescato muchísimo el libro, El fútbol a sol y sombra. El fútbol a sol y sombra es el libro de Eduardo Galeano. Yo creo que ese libro tiene que ser de manual para entender la historia, la conducta del deporte. Entonces, este libro en concreto de Eduardo Galeano, que hace una historia del fútbol, más se centra en el fútbol, ¿no? El fútbol a sol y sombra es su libro. A los que les interese la psicología, la historia del deporte, la psicología social del deporte, incluso una cierta antropología o etnografía del deporte, desde esa mirada histórica, les recomiendo muchísimo el libro de Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra. Johan Cruyff, creo que no necesita presentación para los que conocen el tema del fútbol, un gran futbolista de Holanda, después fue entrenador, tuvo mucho éxito con el Barcelona de España, entrenador del Barcelona de España, asesor de las formativas, este holandés espectacular, tanto como futbolista como entrenador. Entonces, a los que les interesa el tema del fútbol, de la psicología del deporte enfocada en el fútbol, los aportes de Johan Cruyff, revisar su vida, sus aportes, sus logros, creo que es muy necesario. Stanislav Grof no es un especialista en el deporte, él es un especialista en psicología transpersonal. Yo creo que la psicología transpersonal necesita muchos que lean, que investiguen qué es la psicología transpersonal, y Stanislav Grof es uno de los padres fundadores de la psicología transpersonal, ¿sí? Entonces, a los profesores, docentes, entrenadores, asesores de gimnasios, comprender la psicología transpersonal de Stanislav Grof creo que es muy necesario. José Pekerman, un entrenador argentino, más especialista en campeonatos y en manejo de grupos de las selecciones juveniles de fútbol argentino. Yo creo que José Pekerman ha hecho muchos aportes en ese sentido para lo que es el fútbol formativo, el fútbol argentino formativo. Hay que revisar la vida y la obra de José Pekerman. Mario Zagallo, entrenador de Brasil, también uno de los genios deportistas, entrenadores de deportistas y del fútbol, Mario Zagallo. Yo me centro más en el fútbol porque, como les digo, es lo que más conozco, lo que más hemos practicado, pero también ustedes ven que hay gente de otros deportes también. Y Mario Zagallo es uno de los genios, entrenadores, directores técnicos de Brasil, de la selección brasileña,
emblemáticos en los años 80 y 90. Steven Pinker, un psicólogo evolucionista, él no es especialista en deportes ni en fútbol, él es un psicólogo cognitivista, evolucionista. Revisar los aportes de Steven Pinker para entender el comportamiento humano, revisar sus conferencias, sus entrevistas en YouTube y en el Internet en general y sus libros es muy, muy importante. Steven Pinker, este psicólogo evolucionista. Carlos Calderón es un historiador del deporte y del fútbol mexicano. Yo creo que es necesario hacer historia del deporte, historia del fútbol. Y Carlos Calderón, este mexicano importante, creo que sus aportes pueden ser muy, muy necesarios para a quien les guste la historia del fútbol en México y en el mundo. Alex Ferguson, entrenador del Manchester United durante muchísimos años, creo que más de 15 o 20 años, entrenó uno de los entrenadores más estables en un club de fútbol internacional como es el Manchester United. Creo que sus libros, sus charlas, sus entrevistas pueden servir de mucho para la psicología deportiva. Jorge Castellaza Sarriera, también un psicólogo sistémico, psicólogo social, y la psicología social tiene mucho que aportar y cómo se vincula con la psicología del deporte. Sí, la psicología social, cómo se vincula con la psicología del deporte. Jorge Castellaza Riera no es un psicólogo deportivo, él es un psicólogo sistémico, un psicólogo social. Muy importante este brasileño, Jorge Castellaza Riera. Jean-Claude Van Damme, yo creo que más en el tema mediático, sus películas han impactado mucho en la generación de jóvenes de los años 90, de niños y jóvenes de los años 90 y que todavía hace muchas películas, pero aparte de ser un actor y genio de Hollywood, digamos, sus películas son muy importantes, incluso para las nuevas generaciones. Ver las películas de Jean-Claude Van Damme creo que incentiva mucho al tema de la psicología deportiva, la mentalidad y la motivación deportiva. Y a pesar de eso, él es un especialista en artes marciales. Revisar su vida, sus películas, les recomiendo muchísimo. Guillermo de Yamari, él sí es psicólogo deportivo, y aquí nos encontramos con el primer psicólogo deportivo especialista, ¿sí? Es un psicólogo deportivo, Guillermo de Yamari, este mexicano, tiene varias iniciativas, empresas de asesoramiento en psicología deportiva, docente, conferencista. Revisen en internet, en YouTube, los videos de Guillermo de Yamari, uno de los pioneros en la psicología deportiva en México y en América Latina. Marcelo Bielsa, un entrenador de fútbol muy importante, yo creo que su vida, su obra, sus entrevistas, sus conferencias en YouTube pueden servir de mucho, ¿sí? Marcelo Bielsa, este argentino entrenador de fútbol. Jordan Peterson es un psicólogo, él no es especialista en psicología deportiva, él es un psicólogo clínico canadiense, Jordan Peterson, pero como psicólogo creo que puede servir de mucho a los deportistas, gestores deportivos, dirigentes deportivos, entrenadores, etc. Helen Fisher es una antropóloga y bióloga, no es especialista en el deporte, pero creo que desde la antropología y la biología nos ayuda a entender mucho del comportamiento humano. Entonces, las entrevistas, las charlas y los libros de Helen Fisher son muy necesarios. José Tristán es un mexicano licenciado en Ciencias del Deporte, académico. Entonces, la licenciatura en Educación Física, los investigadores en educación y cultura física más importantes de México y para América Latina y el mundo en general, creo que revisar las entrevistas, las charlas y los artículos de José Tristán nos puede servir de mucho. Josep Guardiola, uno de los genios de director técnico español, concretamente triunfó mucho con el Barcelona de España y en Europa en algunos equipos. Fue excelente como jugador de fútbol, pero como entrenador creo que también es uno de los mejores entrenadores del fútbol a nivel internacional. Y también por ahí tiene algún libro y sus entrevistas también son muy necesarias.
Diego Simeone, de igual manera uno de los mejores entrenadores del mundo, exfutbolista de la selección argentina, y como director técnico de fútbol, yo creo que sus entrevistas, su biografía, pueden servir de mucho a las generaciones actuales de licenciados en educación física, entrenadores, deportistas en general. Luz Arrebola tiene un canal de YouTube. Ella no es especialista en el deporte, pero como psicóloga es especialista en lo que es el bullying, el acoso laboral, el acoso educativo, bullying y acoso. Creo que es especialista Luz Arrebola. Y si alguien quiere profundizar, ella tiene su propio canal de YouTube con su nombre y quiere profundizar en lo que es el acoso, el bullying. Creo que es una de las psicólogas más especialistas en el tema, porque en los entornos deportivos, en los equipos de fútbol, en los equipos de básquet, en los equipos de atletismo, en los equipos deportivos en general, puede haber mucho este tema de bullying, de acoso entre los mismos deportistas, entre los entrenadores con los deportistas, viceversa, entre compañeros. Y yo creo que Luz Arrebola es muy, muy necesaria y especialista en ese tema. Joaquín Valdés, él sí es un psicólogo deportivo, igual que Guillermo de Yamari. Vamos a ver ya psicólogos deportivos que son ya especializados, o sea, su profesión es ser psicólogo deportivo. Sí, como les dije, el primero fue Guillermo de Yamari, y de ahí tenemos 4 psicólogos deportistas especializados. Joaquín Valdés, Juan Carlos Álvarez Campillo, Luciana Baistock y Aurora Nuño, ¿sí? Son los 5 psicólogos deportivos que hoy tienen presencia en medios de comunicación, presencia en YouTube, y hay que revisar sus aportes. Joaquín Valdés es un español, asesor de varios equipos de fútbol profesional y de deporte de alto rendimiento. Tiene algunas charlas en YouTube. Joaquín Valdés, este psicólogo deportivo muy importante. Juan Álvarez Campillo también es un español, profesor de maestrías en psicología deportiva. Creo que sus artículos en internet, su biografía y sus aportes que ustedes puedan encontrar de Juan Carlos Álvarez Campillo, uno de los psicólogos deportivos más reconocidos a nivel internacional. De igual manera, esta argentina, Luciana Baistock, es una de las psicólogas deportivas más importantes de Argentina. Tiene varias entrevistas en YouTube. Pueden ver sus entrevistas en YouTube, les recomiendo, de Luciana Baistock. Le buscan en YouTube y van a encontrarse con varias de sus entrevistas. Y quizás alguna de ellas les deje acá abajo en la descripción de este video. Aurora Nuño es una mexicana, también especialista en psicología deportiva, ex deportista, y me parece que hasta la actualidad es deportista. Aurora Nuño. Tiene por ahí también algún canal de YouTube, le pueden buscar en el internet. Y estos 5 personajes propiamente ya son psicólogos deportivos, ¿sí? Pasen bien, chao, chao.